Vamos a ver, Miguel, ¿qué trae ahora Matinal, el periódico digital? Ok, ojalá que nuestra directora Ayalivia nos los coloque ahí, porque decía antes de la pausa que ahora Matinal está actualizado cada minuto de lo que pasa en el país y fuera de aquí. Mira, Héctor, bueno, estamos primero en vivo. En vivo, desde el periódico, sí. Estamos en vivo, con una nitidez como es propia de esta planta televisora. Sí. Y mira, resalta obras de Balaguer en el 119 aniversario. 119. Sí, de su natalicio. Y no eran 101 que cumpliría. 1906. En el 1906 nació. Y 119 años. Ahí Héctor habla justamente de lo que fue la trayectoria de los gobiernos de Balaguer y su rol en la democracia. Sí, tú dices que Balaguer jugó un papel, el actor principal de la transición entre la dictadura ya y la democracia. Mira, se hizo un acto para, ¿verdad?, en conmemoración de ese 119 Anoche, pues, aniversario de su natalicio. Anoche en la Biblioteca Nacional, un acto muy bello, donde participaron diferentes personalidades. A mí se me olvidó la invitación, te pido excusas. Y a los demás porque se me... Amigos del doctor Balaguer y algunos que lo acompañamos políticamente. Y entonces se resaltó su obra ahí. Tú sabes que Balaguer participó en las 4 transiciones principales que se han producido en el país para llegar a la democracia. La primera fue el paso de la dictadura a las elecciones democráticas. Las primeras elecciones libres. Las primeras elecciones libres. Cuando mataron a Trujillo, Balaguer quedó presidente. Sí. Y entonces él se encargó de destrujillizar el país. Fíjate tú, siendo él un discípulo de Trujillo. Sin embargo, en su presidencia, en la primera presidencia, del 62, ¿verdad?, de la muerte de Trujillo, mayo del 61, a enero del 62, que fue cuando él salió al exilio, en ese terreno él logró sacar a los Trujillos de aquí. Los Trujillo lo sacó. En noviembre de 1961 salió el último, que fue Rafi, fuera del país. Y entonces luego se produjo la celebración de elecciones que la ganó Juan Bosch. Esa fue la primera transición. La segunda transición fue de la guerra de abril, del enfrentamiento que había en el país, a la pacificación en el 66. Después que le resulta electo, bajo el gobierno de García Godoy, que era el gobierno provisional, sí, después de la guerra, cuando se hizo el acuerdo, ¿verdad?, de celebrar elecciones. Entonces Balaguer gana las elecciones y logra en los 12 años, con un gobierno de fuerza, hay que decirlo, con ciertos ribetes de fuerza, pero logró pacificar el país. Era la época de los grandes movimientos social y político en América Latina. Y de la Guerra Fría. Y guerra de guerrilla en algunos países incluso. No, y de la influencia cubana. De la Guerra Fría. Que en ese tiempo el pugilato entre la Unión Soviética y los Estados Unidos era fuerte. Sí. Entonces tú tenías que estar con uno de los dos. Tú no podías estar en el medio, ¿no? Por ejemplo, tú o estabas con Cuba, aquí en América Latina, o estabas en contra de Cuba. Sí. En contra de Cuba. De ahí se dio, por ejemplo, la revolución de los nicaragüenses, sí, que surgieron luego los contras. Es decir, entonces Balaguer, en el medio de esas dos cosas, logró aquí apaciguar la situación y que el país avanzara. Porque, por ejemplo, a Balaguer se le critica, ¿verdad?, la represión que hubo en los 12 años. Pero todo el mundo sabe que eso estuvo matizado. Esa situación no se dio solamente en República Dominicana. No, claro. Eso se dio en la mayoría de los países latinoamericanos. Y era una forma de profilaxis que emplearon los Estados Unidos para evitar que estos países se adhirieran a la Revolución Cubana. Sí, así es. Y entonces, era un proceso regional, digamos. Y entonces, el caso de Balaguer, él o se unía a los americanos en ese momento o desaparecía, como le pasó a Juan Bosch, que lo tumbaron. Entonces, para mantenerse en el poder y poder hacer que el país avanzara poco a poco, pero comenzó, según veo la narración que tú haces, digo, ya lo había visto, pero tú lo hiciste con mucha precisión,
veo que desde el mismo primer gobierno de Balaguer, en el 66, comenzó la construcción de obras básicas para el país. Claro. Como la presa de Tavera, por ejemplo. ¿No fue en ese periodo? Recuérdate que cuando Balaguer asume el poder, en el 66, el país no tenía nada. Aquí los empleados públicos eran pagados por la OEA. Sí. Nosotros estábamos invadidos. Y no había producción, no había inversión, no había nada. En el 66 aquí no había una sola compañía importadora de vehículos, no había. La que tenía Trujillo, que desapareció. Y entonces comenzó poco a poco a crear una clase empresarial dominicana. Pero esa presa Tavera para mí es un ícono, esto, por lo que hoy significa todavía. Sí. La gran fuente de agua de Santiago y pueblos aledaños y de la línea del oeste para fines de la agricultura. Así es. Balaguer cifró el desarrollo en la construcción y sobre todo en la construcción de esas obras hidráulicas. Fíjate tú que las presas no fue un simple capricho de construir por construir, sino que cada una de las presas están colocadas con un objetivo específico de desarrollo de cada zona. De cada región. Él construyó la primera, la Tavera, ¿verdad? La presa de Tavera. Tenía por función, y todavía lo ejerce, de darle agua potable al Cibao, el gran acueducto del Cibao, a Santiago, Moca, todos esos lugares por ahí. Y el agua de la agricultura de la línea noroeste. Los canales de riego llegaron a la línea noroeste. Que hoy todavía sigue siendo la fuente principal de agua. Para la agricultura, para generar electricidad y también para los acueductos. Después construyó entonces la presa de Sabaneta. O sea que San Juan siempre fue un granero, pero dependía mucho de la lluvia. Sí, claro. Entonces Sabaneta le suministró agua a San Juan de la Maguana y San Juan se convirtió en un granero. Sí, son una potencia agrícola. Luego entonces ahí mismo en el sur, la presa de Sabanayegua, que suministró agua para Azua, que era un erial. Azua era un erial seco, la pobre Azua. Sin embargo, hoy Azua es una potencia agrícola importante. Gracias a agua. Se lo debe a Sabanayegua. Y así fue construyendo otras obras. ¿Y en el caso de Valdesia? Bueno, Valdesia para el lago de Santo Domingo. El lago de aquí depende básicamente de la presa de Valdesia. Y ahí mismo, en el río Nizao, construyó entonces el complejo más grande que existe en el Caribe, que está integrado por 4 presas, que son la presa de Higüey, para producción de energía eléctrica en la parte alta del Nizao, la presa de Aguacate, la misma Valdesia y la presa de Las Varías, que son las que suministran el agua agrícola del canal Marcos a Cabral, que se interna en toda la provincia de Peravia, y del canal Nizao, que se interna entonces en el territorio de San Cristóbal. Óyeme, tú podrás decir, yo de hecho fui un crítico de Balaguer durante todo ese periodo, propio de la época de la juventud que teníamos inquietudes, pero a lo largo del tiempo, al pasar el tiempo, hay que admitir muchas cosas, al margen de cualquier tinte político. Yo me pregunto, ¿qué fuera del país, del Cibao del país, si no hubiera sido esa presa que tú estás señalando? Que hoy son las fuentes básicas para la vida. Gracias a esas presas, nosotros hoy almacenamos alrededor del 10% del agua que nos cae como lluvia. Y producimos con las hidroeléctricas, producimos el 10 al 15% de la energía que consumimos. Tú me decías esto, que la única presa que no hizo Balaguer, pero que dejó creo con los fondos. La presa de Atillo. De la presa grande. La de Atillo él la comenzó en el 1977. La comenzó con recursos propios, porque eso es otra virtud de Balaguer, que la mayoría de esas presas la hizo con ahorro interno. Bien. Sin endeudarse hasta la coronilla. Sin endeudar, con excepción de Tavera, que él ahí cogió un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo. Del BICI. Sí, pero era un préstamo blando incluso. Claro, préstamo de organismo bilateral. Él fue a Punta del Este a buscar ese préstamo, que allí estaba el presidente Johnson, creo que era en ese tiempo. Sí, Johnson fue a Punta del Este, Balaguer, a Uruguay, a gestionar ese préstamo en el 73, por ahí. La presa se terminó en el 74. Bueno, la presa de Atillo
Él la comenzó en el 77. Se hicieron los diseños con la compañía, porque él tenía una compañía española, se llamaba Agromán. Agromán, muy conocida aquí. Que desapareció. Pero la mayoría de los técnicos se han quedado aquí y son los responsables de los trabajos que se hacen ahora. Sí, en las obras hidráulicas. Agromán, claro, eso fue una empresa muy... Eso así como Odebrecht en esta época moderna. A mí me contó un ejecutivo de Agromán que se quedó aquí y trabaja mucho en las obras hidráulicas de aquí que se construyen. Él me contó la historia de ese tiempo. Cuando Balaguer ya perdió las elecciones en el 78, que tenía que retirarse. En la transición, él dijo, ¿cómo yo me aseguro de que esta presa sea continuada? Entonces cogió los fondos de la presa, del ahorro interno, cogió y lo depositó en el banco de reservas a nombre de Agromán, de la compañía. Los fondos para construir la presa, que era algo, me dijo él, eso era algo que no se podía hacer. Pero ya Balaguer en ese tiempo no había tantas reglas. Ponerlo a nombre de una compañía extranjera, fíjate la confianza que le tenía a esa gente. Porque él discutía con ellos de tú a tú la construcción de todas esas obras, con esos españoles. Y ellos conocían a Balaguer y sabían que no le podían poner sobreprecio, que tenían que terminar la cosa a tiempo. Y él estaba atento. Él me cuenta todas esas anécdotas de la construcción de todas esas presas, cómo Balaguer se ocupaba. O sea que se puede decir que la hizo él también, porque los fondos son... bueno, cuando llegó Antonio Guzmán, cuando ¿no? Guzmán llegó al poder, entonces encontró con esa situación. Los fondos estaban en el Banco de Reserva a nombre de Agromán, que tenía la adjudicación. Que no podía usarlo ya, pues ya estaban. Entonces Agromán siguió trabajando y Guzmán lo apoyó. Guzmán... No hay un presidente agricultor como era Guzmán. Sí, un presidente sí, él apoyó eso, Guzmán. Sí. Y la obra se terminó en el gobierno de Antonio Guzmán, en el 2004. En el 2004 no. En el 74, en el 70, no, el 84. 82. En el 84. 82. 78, 82. En el 78, 82. Sí, Antonio Guzmán. Bueno, la obra la terminó Jorge Blanco en el 84. Ah, bueno. Sí. Guzmán trabajó los 4 años. Lo cierto es que, como estamos diciendo, usted podrá ser antibalaguerista, guardar resentimiento, si algún familiar suyo sufrió los rigores de la persecución, lo que usted quiera. La época tenía esa característica y no es que estamos exonerando a Balaguer, porque no tengo por qué eso era Balaguer. La historia es la historia. Uno no puede saltar la historia sin hablar de Balaguer. Pues claro. El desarrollo nacional se debe mucho a esas obras que él hizo. Claro, a sangre y fuego, algunos se quejan que, bueno, que tal muerto, que tal que joven. Pero todavía Balaguer no fue designado parte de la democracia en gobierno ya de otro partido. No solo en gobierno de otro partido, por sus adversarios, que tenían mayoría en el Congreso. Por su adversario histórico. Sus adversarios. El PRD y el PLD, por Juan Bosch y Peña Gómez. Que eso yo creo que hay que ser realista. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre Haití y la República Dominicana? ¿Es esa obra? Tú no sabes que antes en la década del 60, me contaba mi papá, que está en Montecristi, que ellos iban, los jóvenes en esa época, iban a Puerto Príncipe a divertirse. En un nightclub que había allá que llamaba Chacún. Sí, Chacún. A divertirse. Queriéndome decir lo que brillaba esa capital de Puerto Príncipe en esa época. Entonces, ellos estaban más avanzados que nosotros en ese tiempo. Nosotros íbamos allá. Y resulta que después que entró Balaguer, que pacificó el país, que comenzó a hacer todas esas obras, la carretera sobre todo, la comunicación, y que Haití se quedó rezagado. Entonces, fíjate tú la diferencia económica ahora que hay entre Haití y la República Dominicana. Ellos tuvieron a Duvalier allá, que no construyó nada, mientras Balaguer aquí construía. Porque no puede haber democracia sin construcción de las obras básicas. Eso está claro. Porque ¿Cómo tú, Haití, puede establecer la democracia en Haití si no hay comunicación? Si el sur está distanciado del norte allá, porque no hay carretera. Una de las cosas que tú señalas en tu exposición, según estuve leyendo, se refiere a la contribución que hizo Balaguer, su gobierno, para la preservación de los bosques, de los recursos naturales. Claro. Los cerraderos eran históricamente fuente de negocio de las élites, de gente de poder económico. El primer decreto de Balaguer en el 66
su primer decreto fue prohibir los aserraderos. Los aserraderos. ¿Tú sabes de quién eran los aserraderos aquí? Para cerrar la madera en el bosque. Eran de las principales familias dominicanas. Sí, de las familias más ricas, tradicionales. Más ricos. Y él lo enfrentó a esa gente. ¿Entiendes? Lo enfrentó y luego enfrentó también a esa misma clase terrateniente con las leyes agrarias. Claro. O sea, que era un hombre que tenía, ¿tú entiendes? No, que le granjeó mucho malestar. Yo recuerdo en la zona oriental, en el este, por ahí. Cuando tenía ganaderos que eran gente balaguerita que se... Oye, y se enfadaron. Y después, mira lo que hizo con el asunto del consumo de leña y carbón aquí, que era lo que destruía los bosques. Él tomó medidas heroicas también. Prohibió los aserraderos por un lado y por el otro lado impuso aquí en el campo cocinar con gas propano. Desarrolló esa política de acabar con que la gente cocinara con leña y carbón. Las dos vías de destrucción del bosque. Introdujo la estufa los en el campo. por un lado y por otro lado la leña. En el plan social de la presidencia, lo que se hacía era regalar estufa con su tanque de gas a los campesinos. Y ahora nosotros tenemos un país que a nadie se le ocurre ya cocinar con leña y carbón, a menos que no sea, ¿verdad?, para un hobby, de que déjame ser. Sí, claro. Entonces, esa es la gran diferencia. Por eso cuando tú ves en la frontera, que sobrevuela la frontera, te das cuenta que hay un lado verde. Y otro lado marrón. Y otro lado marrón o amarillo, qué sé yo, deforestado. Y eso se debe a esas políticas. Yo creo que es un buen recuento que tú has hecho, ustedes hicieron. Yo no pude ir porque se me chipoteó, como dicen. Cuando vine a ver por allá eran. Pero realmente yo creo que siendo realista. Déjame decirte, con relación a esa política forestal y medioambiental de Balaguer, yo recuerdo cuando él salió del poder, en el 2000, estando en la oposición en el 2000, el gobierno de Hipólito Mejía, que él lo había ayudado, porque Balaguer en la oposición apoyó mucho a Antonio Guzmán para que cumpliera esos 4 años, porque el país estaba en convulsiones y había problemas económicos, ¿tú recuerdas? Sí. Y Balaguer se mantuvo apoyando a Antonio Guzmán ahí, mira, haciéndole, en ese tiempo fue que él inauguró aquella expresión, oposición constructiva. Él decía siempre, estamos haciendo una oposición constructiva. Y Antonio Guzmán se reunía mucho con él. Y luego, en el 2000, Hipólito Mejía, cuando introdujo la ley 6400 de preservación del medio ambiente, eso tuvo mucha resistencia aquí en el país también. Claro. Y Balaguer lo apoyó desde la oposición ahí, baby. Ahí, hasta que se aprobó la ley. Porque esa ley tuvo mucha resistencia de los sectores que estaban acostumbrados a sacar beneficios de la explotación a la libre del bosque y los recursos naturales. Y él tuvo mucho que ver en esa ley, que fue en el 2000 en el gobierno de Hipólito Mejía. Yo recuerdo, Héctor, que al difunto, Dios tenga en gloria, Pedro Rivera, no fue el gobierno de Balaguer, ya al final, que lo apresaron. Claro, no solo a Pedro Rivera. A Pedro Rivera. Que decir Pedro Rivera en esa época esto. Además, un hombre de Balaguer, el senador, uno de los hombres más ricos del Cibao. Sí. Y apresarlo, apresado. Porque a Pedro Rivera, a Héctor Risset, el bueno, del cacao, sí. de San Francisco de Macorís. No, y grandes constructores hoy, los Risset también. A Bojo. Manuel Arsenio Ureña. Tú estás hablando de jerarcas. Toda esa gente lo trajo esposado a la capital, Candelier, Candelier. Porque tumbaban árboles. Porque tenía el apoyo de Balaguer, porque no era verdad que se iba a atrever solo. Claro. O sea, yo creo que son de las cosas que están registradas en la historia, que tú no puedes borrarlas. Una vez, mira, te voy a contestar pequeña anécdota. Yo era senador de la República y apresan a Héctor Risset, amigo nuestro. Entonces, el senador de Cotuí, Bandín Antonio, que era muy amigo de él, productor agrícola también, me busca a mí. Yo era vicepresidente del Senado y amigo de Balaguer. Balaguer me recibía todo el tiempo. Y me dice, Pimentel, coño, acaban de apresar a Héctor Risset. Porque Héctor Risset tenía grandes plantaciones de cacao y café en San Francisco de Macorís. Entonces, para esas plantaciones se necesita hay que podar para hacer sombra. Sí. Entonces hay que mochar árboles y esas cosas.
Entonces a Balaguer le informaron que hubo una depredación de árboles por allá y lo apresaron. Lo tenían en la cárcel de las Fuerzas Armadas aquí. Ay, carajo. Entonces nosotros vamos allá donde el jefe de las Fuerzas Armadas, mire, Héctor Ricé. Pensábamos que era que no lo conocía. Sí. Un empresario importante del país. ¿Usted lo tiene preso aquí? Sí, yo no, lo tiene preso Balaguer, vayan a hablar con él. Ay. Nos dice el secretario de las Fuerzas Armadas. Nosotros vamos al palacio donde Balaguer. Mire, presidente, que Héctor Ricé es un hombre honorable, amigo suyo, amigo nuestro, que está preso allá en las Fuerzas Armadas. Dice, sí, señor, lo tengo preso yo, es un preso mío. Ay. No me digas. ¿Y qué pasó? No, que tumbaron unos árboles ahí, hay que dar el ejemplo aquí. Oye, esa vaina lo mantuvo. Es increíble. 3 días. Mira, 3 días preso ahí, incluso contra la ley que dice que a los 48. Sí, pero él no estaba preso como un preso común, él estaba en la Fuerza Armada. Cuando tú ves que un preso lo llevan a la Fuerza Armada, es con toda la consideración del mundo, pero ahí. Pero detenido. Entonces nosotros luego fuimos a la Fuerza Armada y hablamos con el mismo Héctor Ricé y él entendió la situación. Coño. No, yo creo que son de la cosa. Empleados que me hicieron eso y cosas. Pero con eso él daba un ejemplo. Daba un ejemplo de que el bosque había que respetarlo. Yo no conozco, después de esas anécdotas que tú estás contando, que ningún gobierno haya tomado medidas que se puedan considerar ejemplares, como eso, por ejemplo. Porque los bosques que, como tú dices, o sea, los pobres te pueden tomar un palito para carbón o algo, pero la gran depredación. ¿Y tú no te acuerdas cómo fue que se hizo el desalojo de Valle Nuevo? De la Madre de las Aguas allá. Sí. Del Parque Valle Nuevo. Sí. ¿Cómo se hizo eso? Es una cosa tremenda. Balaguer nombró a Amaro Guzmán, director de Foresta, con la encomienda de desalojar a Valle Nuevo, de los habitantes que estaban ahí, que depredaban, agricultura, vivían muchísimas casas de lujo, todos los ricos de Santiago tenían casas de veraneo ahí. Y Amaro Guzmán va con esa encomienda allá, lleva un ejército y desaloja a todo el mundo. A todo el mundo. Yo creo que hasta tenía una casa ahí, de la presidenta, como se llamaba Los León. Ajá. Don Eduardo León, que era un amigo de Balaguer. Oye, entrañarlo. Bueno, Balaguer después lo nombró embajador en Washington y eso, un gran amigo de Balaguer. Y se la desbarataron, toda esa casa la desbarató Amaro Guzmán, por donde Balaguer. Cuando Amaro Guzmán terminó de desalojar el parque, Balaguer lo canceló. Y Amaro Guzmán. ¿Y lo canceló después de eso? Sí, lo canceló. Después de cumplir la misión, lo canceló. Amaro Guzmán interpretó que Balaguer era un mal agradecido. Porque, coño, le hago el trabajo y después me cancela. Me mandas esa vaina, entonces. Y me cancela. ¿Y tú sabes por qué fue que Balaguer lo canceló? Para que no lo mataran. Sí. O sea, lo sacó del foco. Ya hiciste el trabajo, te saco del foco. Sí. Y 11 días después lo nombró secretario de Obras Públicas. Para construir la carretera de 4 carriles, la carretera Duarte. Balaguer fue una cosa terrible. Es decir, entonces, Amaro, cuando él va a juramentarse, Amaro, doctor, ¿y por qué usted me sacó? Dice, para que no lo matara. Fue tanto los intereses que afectó ahí. Ay, pues, ¿tú te imaginas? Que tenía que sacarlo del foco. No, yo creo. Porque Balaguer actuaba mucho de esa manera. Mira, hay muchos testimonios. Fafa Tavera mismo narra que Balaguer en una ocasión le salvó la vida porque lo dejó preso. El Chino Bujosa. Sí. La familia fue donde se valió de amigos para que soltaran al Chino. Y Balaguer le dijo, no, la mejor seguridad... mayor seguridad que... La mejor forma de estar seguro es ahí. Si lo sacamos, lo matan. Porque mucha gente que él salvó también enviando para afuera. Sí. Lo sacaba afuera. ¿Tú sabes quiénes jugaron un papel estelar en eso? Rafael Herrera y Monseñor Hugo Eduardo Polanco Brito. Que eran los dos que intervenían, que Balaguer utilizaba para hacer ese tipo de cosas. Y Fon Bernal también, que era muy amigo de la izquierda. Sí. Fon Bernal le salvó la vida a mucha gente aquí, incluyendo, yo creo que Isaac Conde y esa gente. Oye, la verdad que la historia de Balaguer es digno de uno ponerse a escuchar así, porque la verdad que hay muchas cosas que tú la ves como increíble, como imposible que hicieron. Sí. No, y mucha gente también le atribuye cosas que no son. Y él no hablaba, Balaguer no hablaba. Incluso murió casi sin hablar, porque escribió su memoria, pero no dio detalles. Por ejemplo, el asunto de Camaño, que siempre lo acusan, que mató a Camaño, que mandó a matar a Camaño, que dijo que ese hombre no... Pero nadie ha podido probar eso.
Y todos los generales que actuaron en la lucha contra Camaño, ¿verdad? En la muerte de Camaño, todos terminaron enemigos de Balaguer y ninguno habló. ¿Por qué ninguno dijo o dio testimonio de que fue Balaguer que lo mandó a matar? ¿Entiendes? O sea que Balaguer yo diría que es como, me parece mucho a Napoleón. Napoleón lo atacaba mucho, era un hombre que despertaba muchas pasiones a favor y en contra. Y entonces en una ocasión, él dijo, me podrán atacar mis detractores, pero lo único que no podrán escribir la historia de Francia sin poner el nombre mío. Así es. Aquí tú puedes ser enemigo de Balaguer, atacar, pero no puedes escribir la historia dominicana sin tener que poner su nombre. Pero los métodos que aplican todos los gobernantes, o la mayoría para no ser tan absolutos, son los métodos que empleó Balaguer. No, claro, no. Es que los países tienen etapas. Los países tienen etapas. Claro. En esa etapa había que actuar así, en los 12 años. Si no actúa así, no gobierna. Es que es así. Lo que pasa es que uno lo ve ahora, lo entiende, es con el paso del tiempo. Porque recuérdate, la guerra de abril, en el aspecto interno, terminó en nada. O sea, ahí no hubo un acuerdo para poner un gobierno, no hubo nada de eso. La izquierda quedó por un lado, o sea, los sectores constitucionalistas quedaron armados por un lado, y el sector tradicional de la Fuerza Armada quedó armado por el otro. Los americanos se fueron y él quedó aquí en medio de esas contradicciones. Un pueblo armado y con problemas. Comenzó la izquierda, los sectores de izquierda comenzaron una política de enfrentamiento interno contra el gobierno, que fue duro. Muy duro. Copiando los métodos guerrilleros de Cuba y del Che Guevara, esas cosas. Y entonces él tuvo que enfrentar eso indiscutiblemente, no tenía otra alternativa. Vamos a hacer una pequeñísima pausa de esto para que nos quedamos ya con los últimos 5 minutos en esta entrega del martes de Ahora Matinal.